Hola a todos de nuevo, bienvenidos a la segunda parte del taller 3 de programación en Python para analítica de datos. Continuamos entonces con el tema de estructuras de datos. En este caso vamos a hablar de comprensión de listas. Bien, entonces, comprensión de listas es algo que realmente no es estrictamente necesario en esta parte de programación. Recuerde que habíamos dicho que Python era un lenguaje multiparadigma. Esta parte de programación es de la parte funcional, en la cual pues nosotros podemos, mediante una expresión, pues generar, crear listas y procesar datos inclusive dentro de estas listas. Podemos también hacer filtros, podemos procesar cadenas de texto. Bueno, en fin, hay un gran conjunto de posibilidades que podemos aprovechar y vamos a ver algunas de estas posibilidades, ¿ok? Entonces arrancamos con la definición de la estructura básica. En este caso vamos a tener un objeto, una variable que va a recibir la información y que se va a convertir finalmente en una lista. Vamos a colocar la expresión entre paréntesis cuadrados, que es la forma en que se identifican las listas, y aquí adentro pues nosotros vamos a escribir una expresión. Esa expresión lleva aquí una variable si nosotros queremos aplicarle una función o algo, pues entonces por eso es que escribo aquí una expresión que va ligada a una variable, en donde hacemos aquí un ciclo for iterando con el valor de ese elemento dentro de un objeto que sea iterable, bien sea un rango o otra lista, o bueno, en fin, también hay diferentes posibilidades. Bien, entonces vamos a arrancar de una vez con un ejemplo. Entonces lo que podemos hacer con estas listas, voy a tener aquí dos celdas, vamos a abrir aquí dos celdas. Entonces en la celda de arriba voy a hacerlo con el código tradicional, y en la celda de abajo vamos a hacerlo con el código de comprensión de listas, ¿ok? Entonces vamos a tener aquí las dos posibilidades. Vamos a arrancar aquí con un ejemplo. Bueno, entonces como yo quiero generar una lista, lo primero que hago pues es voy a colocar aquí el nombre de la variable, voy a ponerle lista 1, y esto va a ser igual a abre cierra, listo. Luego yo dentro de un ciclo, que puede ser un ciclo for, entonces yo le digo por ejemplo i, que está dentro de un rango, y voy a decir, bueno, ese rango va a ir de 2 a 20, de 2 en 2, listo. Y cada vez que yo esté haciendo una operación aquí dentro del ciclo, entonces voy a decirle lista 1.append, vamos a agregar elementos y vamos a agregar precisamente ese elemento i que se genera a partir del ciclo for. Entonces al final voy aquí a imprimir la lista, ok. Entonces una primera aplicación es poder realizar esta operación. Bueno, aquí tenemos un error, bien, que simplemente es que no escribí de manera adecuada el nombre de la lista. Entonces me falta aquí agregarle un 1, perdón, y ejecutamos, y bueno, ahí tenemos el resultado. Bien, ahora vamos a hacerlo aquí abajo. Voy a llamar la lista número 2, y voy a tratar de usar el mismo nombre de las variables. Entonces, como saben, definimos esto como con dos paréntesis, la expresión la vamos a definir entre dos paréntesis cuadrados, y vamos a poner entonces la variable i, que va a estar siguiendo un for, que va a estar donde i está en el rango de 2,20,2 y ahora ejecutamos. Bueno, pero antes tengo que ponerlo como está el otro 20. Ahora sí ejecutamos y vemos el resultado de la lista. Bueno, nos falta
aquí imprimirlo, lista 2, y vemos el resultado y bueno, es exactamente igual al anterior. Bien, entonces aquí lo que logramos simplemente pues fue reducir estas 3 líneas de código a una sola línea de código, que en realidad pues si ustedes lo miran pues viene a ser casi lo mismo, sino que está escrito de una forma compacta. Bien, esa es una posible de la aplicación. Sin embargo, pues la utilidad de esto es cuando la expresión o las funciones que se aplican sobre ahí pues son un poco más complejas. Por decir algo, pues yo podría, por ejemplo, calcular el valor de i al cuadrado. Entonces hacer i igual a i, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en este caso yo estoy haciendo una operación sobre la variable que está iterando acá. Y cuando ejecuto, pues entonces, en vez de imprimirme estos valores, pues me los imprime al cuadrado. ¿Ok? Aquí pues simplemente pues como yo estoy haciendo el ciclo sobre esta i, puedo decirle que vamos a hacerlo por i y obtenemos exactamente el mismo resultado. Ok, entonces como podemos aplicar funciones, pues hagamos una función. Entonces vamos a cambiar un poco esto. Vamos a decirle que ahora vamos a hacer una lista de valores en x y otra lista de valores en y. ¿Listo? Entonces los valores en x van a estar en el rango desde menos 20 a 20. Bueno, una limitación que tenemos con este rango es que solo opera con números enteros, entonces no podemos decirle que yo quisiera uno desde menos 2 a 2, pero variando de a 0.1. Entonces si lo quiero hacer así, pues entonces me toca, bueno, aquí cambiamos esto, le decimos que x es igual a ese valor i sobre 10, para que lo haga dentro del rango de menos 2 a 2. Y luego yo le digo que a la lista x le agregue ese valor que lo voy a llamar x. Y luego a la lista y le voy a decir que le agregue entonces el valor de x elevado a la tercera potencia. ¿Listo? Bueno, después de esto yo quisiera, bueno, vamos a pintar los valores. Entonces antes de pintar los valores pues tengo que hacer un import de matplotlib. Bueno, aquí me completa. Ok, listo. Y acá entonces cuando termino el código le digo plt.plot y le paso la lista x y la lista y al final deberíamos hacerle aquí un plt.grid. Listo, y ejecutamos y nos queda aquí, bueno, la gráfica de la función x al cuadrado. Listo. Ahora si lo fuera a hacer con este tipo de listas, entonces aquí la lista x, entonces sería el i, que en este caso lo divido en 10, y hago aquí el for para i en el rango de menos 20 a 20. Entonces aquí iríamos menos 20 a 20. Listo, y eso me generaría la primera lista. Bien, ahora vamos a hacer la segunda lista. La segunda lista entonces dependería de la primera lista, y aquí sería x elevado a la 3 para cualquier x en la lista de x. Ok, así, bueno, este está quedando un poco más claro que el anterior, y nos copiamos estas dos líneas acá. Listo, y ejecutamos. Bueno, aquí la lista, bueno, estoy diciéndole lista 2, bueno, entonces pongámosle acá lista 1 y acá pongámosle lista 1, y aquí vamos a imprimir lista 1 y lista
2, para que me queden con nombres diferentes y ver que está pintando algo diferente. Listo. Y si observamos las dos gráficas, pues nos dan exactamente iguales. Bien. Bueno, también lo podemos hacer en 2 dimensiones. Voy a crear aquí otras 2 celdas de código. Entonces en la primera vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a decirle aquí lista 1 va a ser igual a una lista vacía. Le decimos aquí for x en, y le vamos a pasar aquí un vector de elementos 1, 2, 3 y 2 puntos for y in, y ponemos aquí otra lista, por ejemplo a, b, c. Listo, y vamos a generar una tupla combinada de estas dos. Entonces en lista 1.append le vamos a decir que vamos a agregar una tupla de x, y. Listo. Bien. Y entonces ejecutamos y aquí vamos a mostrar el resultado de la lista 1. Entonces bien, esto nos da las parejas ordenadas. Este es el producto cartesiano entre el vector 1, 2, 3 y el otro vector o la lista A, B, C. Entonces aquí me genera las 9 posibles combinaciones, y yo puedo también aplicar esto directamente diciéndole, por ejemplo, aquí z es igual a, entonces aquí sería x, y, y escribo los dos forcitos que vienen acá. Entonces vamos a copiarnos esto directamente acá y lo escribimos de esta forma. Entonces aquí es casi lo mismo. Cuando mando a ejecutar, bueno, tengo que imprimir ahora z y me da exactamente el mismo valor. Ok, entonces incluso si yo tuviera, por ejemplo, aquí tuviera otra matriz acá también de combinaciones 1, 2, 3 y lo genero de esa forma, me genera esta tupla. Y si yo quisiera, digamos, formarlos como si fueran unas cadenas, entonces tendría que convertirlos a string. Entonces str, digamos strx más, y aquí str y entonces el resultado pues va a ser la concatenación. Incluso podría ponerle aquí una coma que los separe a ellos dos. Ponerle aquí el más y aquí una coma, y entonces miramos el resultado. Entonces estos serían como estarían combinados los elementos en una matriz. Bien, entonces esto hace falta ponerle aquí abre, y ahora esto va a ser una nueva fila y nos va a generar una matriz. Entonces, si pueden observar acá, estos serían como los índices de una matriz en forma de matriz, como strings. Entonces aquí está el primer elemento, que es el 1, 1, luego el 2, 1, luego el 3, 1, luego la segunda fila donde está el elemento 1, 2, 2, 2, 3, 2, y así. Bueno, aunque en realidad en una matriz están de manera diferente, entonces vamos a colocarlos al revés. Entonces y x, y obtenemos los valores 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. ¿Listo? Bien. Entonces también podemos generarlo tanto en una como en 2 dimensiones, y a partir de una sola línea pues me genera todo esto. Bien, yo podría restringirlo a la cantidad de elementos, es decir, yo podría colocar aquí una condición donde diga
si x mayor que y, por ejemplo. Si x mayor que y. Y en ese caso, entonces fíjense que quedó filtrada la información. Bien, entonces si quiero que me muestre las parejas solamente donde uno es mayor que el otro, voy a quitarle esta agrupación que me obliga a que combine los tres y miremos el resultado. Entonces aquí el valor de x, que es el segundo, es mayor que el de y. Yo podría colocarle aquí que fuera mayor o igual, entonces ahí aparece parejitas donde también ya pueden ser iguales, o puedo cambiar la condición que sea menor o igual y pues obtenemos esas combinaciones. También podría aquí cambiar el rango, es decirle que quiero combinar números más grandes, por ejemplo rango de 1 a 6, y aquí tener otro rango diferente, por ejemplo de 1 a 5, por decir algo, y aquí la condición de esa forma. Listo, entonces miremos los resultados. Entonces donde x es menor, que x es el segundo, entonces 2, 3, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 4, 3. Entonces aquí me genera un vector con todas las posibles combinaciones que yo necesito. Bien, entonces aquí podemos hacer un doble ciclo y podemos incluir una condición. Esta condición que estamos incluyendo acá nos permite realizar un filtro sobre todas las posibles parejas. Si yo quito aquí la condición, veamos cómo se ve. Ejecutamos y pues obtenemos todo este conjunto de parejas que con la condición, control Z, que con la condición si x menor que y, entonces se filtra a solamente unas 6. Bien, otra forma en la cual podemos utilizar la condición, pues nos muestran aquí abajo. Bien, la idea ahora es realizar entonces estos ejercicios. Aquí pues hay dos listas y pues los ejemplos operan sobre esas dos listas. Entonces aquí la tarea consiste en probar estos ejemplos. Hay una segunda forma de utilizar los condicionales como se muestra acá, y es colocarlos no al final sino por delante. Por delante ya no funciona como si fuera un filtro, sino como una selección condicional a los cuales se le va a aplicar algo. Por ejemplo, supongamos que queremos crear una lista en donde los números pares sean positivos y los números impares sean negativos. Entonces suponga que yo quiero generar la lista 1, y la lista 1 pues la podría generar así, simplemente decirle x for x in range de 0 hasta, bueno, de hecho si le doy aquí hasta 20, entonces me genera la siguiente lista. Entonces me genera los números del 0 al 19, ¿listo? Ahora yo quisiera que los números pares se mantuvieran positivos y los números impares cambiaran su signo y se volvieran negativos. Entonces eso lo puedo hacer aquí mediante una condición. Entonces la condición de que sean pares es si x módulo 2 es igual a 0, si no, entonces asígnele menos x. ¿Listo? Entonces de esa forma, observe, bueno, ahí la acomoda la lista de esta forma. Entonces tengo para 0, menos 1, 2, menos 3, 4, menos 5, 6 y así sucesivamente. Incluso, bueno, podría aquí aplicarle alguna función, como por ejemplo multiplicarlo por 10, y entonces, bueno, ya podría tener una aplicación de ese estilo. Fíjense que solamente le está aplicando a los números pares multiplicarlos por 10, y los números impares
se quedan de igual forma. Entonces bien, tenemos la posibilidad de escribir aquí una expresión, una fórmula que yo quiera. Aquí también puedo aplicar otra fórmula, digamos que bueno, también si quisiera multiplicarlos por 10 para que quedaran similares a los otros. Aquí puedo poner una condición que va a hacer que se escoja este o que se escoja este, y un ciclo o varios ciclos para trabajar con los diferentes datos. Listo. Entonces al final también podría colocar una condición de selección si quisiera, y estas son las posibilidades que tenemos con comprensión de listas. Bien, entonces queda tarea probar estas y revisar qué es lo que sucede. Bueno, muchas gracias. Entonces en el siguiente video revisaremos rápidamente lo que son las otras estructuras de datos como tuplas, conjuntos, diccionarios, y nos concentraremos al final en los data frames. Entonces este video llega hasta acá. Muchas gracias. Hasta luego.